Serios, por favor. Bien. Ok, bien, pues vamos a comenzar con Colosenses. Ay, esperen, es que va llegando una invita. Ahí sí. Entonces vamos a comenzar con Colosenses, ¿vale? Primero que nada, vamos a. Ay, perdón, permítanme tanto, porque no sé por qué se me cerró. Oh, rayos. Una re- Permítanme, ¿qué está pasando aquí? ¿Eso tú sientes? Ajá, me hice la laptop, pero la laptop otra vez que no sé por qué se me cerraron todos mis apuntes. Eso lo tenemos de la edición. Tan cierto. Ok, bien. Vamos con Colosenses y primero que nada, pues fue escrito por Pablo. Como vemos, hemos estado viendo, pues puras cartas paulinas. Entonces fue escrita por Pablo mientras estaba precisamente en la cárcel y fue dirigida hacia los cristianos que estaban en la ciudad de Colosas. Desde ahí es donde son los colosenses, ¿vale? Y primero que nada, a diferencia de otras iglesias, bueno, otras cartas que hemos visto donde pues la iglesia la fundó Pablo, o fue el que llevó el evangelio a esa parte, en esta ocasión no. En esta ocasión Pablo ni siquiera los conocía y precisamente fue iniciada por un hermano, bueno, una persona que iba a visitarlo a Pablo en la cárcel y precisamente él fue el que fundó esta iglesia en Colosas, ¿vale? Su nombre, de hecho, es mencionado ahí en la carta y su nombre se llama Epafras. Es que estábamos viendo hace rato que cómo se pronunciaba. Entonces, Epafras. Él fue el que los fundó, ¿vale? Entonces, como les comentaba, él lo visitaba en la cárcel a Juan y le contaba acerca de las presiones que existía en esa ciudad. Como sabemos y como hemos visto prácticamente, pues depende de la localidad, existen diferentes presiones, ¿no? Entonces, en este lugar, pues precisamente existían las presiones culturales acerca de que, pues si realmente Cristo era Dios, de que vaya, existía demasiado conocimiento acerca del conocimiento de ciencia, por así decirlo, y para ellos precisamente la materia, es decir, el cuerpo humano es malo. Entonces, de ahí es de que ellos se derivaba, o esa presión cultural de que pues, precisamente Cristo no era Dios, simplemente Cristo era una persona con mucho conocimiento, un profeta, entre otras cosas pero no estaban perdiendo más bien el enfoque verdadero de que precisamente Cristo era Dios. Entonces, Pablo, entre sus cartas y junto a otras cosas que igual vamos a estar tocando, viene a recalcar esto y nos va a servir demasiado a nosotros porque precisamente aparte de que ya venimos viendo de que debe de existir un, un, un pilar en nuestra fe, que precisamente es Cristo Jesús, pues precisamente Pablo lo vuelve a tocar en este punto en el primer capítulo que vamos a ver el día de hoy con una profundidad que nos hace ver la deidad de Cristo que muchas veces pasamos por alto al saber de que precisamente Él era hombre, pero que jamás perdió eso, que Él era Dios. Entonces, es como afirmar esa parte en ellos. Y en nosotros esto va a venirse a afirmar, especialmente en este primer capítulo que vamos a ver, va a venirse a afirmar en nosotros esto, que quizás en algún punto se nos puede comenzar a menguar esa grandeza de Dios en Cristo Jesús, o más bien esa grandeza de Cristo Jesús como Dios y que precisamente viene a apaciguar todas nuestras otras dudas. Entonces, algunos de los de colosenses, pues precisamente trataba de darle la espalda a Cristo por esa presión social o esa presión de ideología que había en ese lugar. Entonces, Pablo viene a dar esta firmeza con sus palabras, con su sabiduría dirigida por el Espíritu Santo. Entonces, entre esos, los temas que toca, precisamente ayudándolos a que sean con mayor devoción a Jesús, trata estos temas. Primero que nada, que Cristo es Dios. Entonces, lo trata como Jesucristo es Dios hecho carne
y es Señor de toda la creación y Señor de la nueva creación, hablando de que precisamente todo es nuevo a partir de Él, y es la imagen visible del Dios invisible. Es eterno, preexistente, todopoderoso, igual al Padre, y es supremo y completo. Entonces es el primer, bueno, es uno de los puntos que toca ahí Pablo, es Cristo es Dios. El segundo punto que igual va a estar tocando Pablo en esta carta es de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Medio lo mencionamos en la carta pasada, pero pues prácticamente aquí sí dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y que nosotros precisamente venimos siendo la iglesia. ¿De quién? Pues obviamente los creyentes, pero los creyentes verdaderos que precisamente ya han creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Entonces, Cristo es el fundador, es el líder y la máxima autoridad en la tierra de aquellos que han creído en Él. Y Él merece el primer lugar en todos nuestros pensamientos y actividades. Entonces, segundo punto es precisamente que Cristo es la cabeza de la iglesia. Tercer tema que va a estar tratando Pablo, o que vamos a estar viendo aquí que Pablo está tratando, es de que una nueva familia. ¿Por qué? Pues porque precisamente Dios, por medio de Cristo, pagó el castigo por nuestros pecados y nos perdonó. Entonces nos reconcilió consigo para acercarnos a Él. Somos esa nueva sociedad o esa nueva familia, ya que estamos unidos a Cristo. Al momento de que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces estamos unidos a Él y entonces tenemos nosotros que tratarnos como esa nueva familia. Entonces trata igual acerca de esta nueva familia. Y otro tema que igual va a estar tratando, como les mencioné, existe esta presión social, entonces por lo tanto trata acerca de la herejía. Los falsos maestros promovían una herejía que enfatizaba las reglas humanas que existían, además buscaba el crecimiento espiritual por medio de la disciplina del cuerpo, se menciona que es como el ascetismo y las visiones del misticismo. Esta búsqueda genera orgullo en sus esfuerzos, aquí los hacía muy egocéntricos. Entonces, esta parte igual la vas a estar tocando aquí, ¿vale? Entonces, dentro de ese contexto, pues es como vamos a comenzar a ver lo que es Colosenses, ¿va? Pues vamos primero con capítulo 1 y vamos del 3 al 11, por favor, capítulo 1 del 3 al 11, sí, del 3 al 11. Richie, porfa, ¿me puedes apoyar? Colosenses 1 del 3 al 3 11. a 11, ¿verdad? Sí, Siempre orando por vosotros, gracias a Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído nuestra fe en Jesucristo y del amor que tienen a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Si- Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto de buena voluntad y obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, y para toda la paciencia y longanimidad. ok. Gracias, Richie. Bueno, primero que nada, antes de entrar con la supremacidad de Dios, es cómo Pablo, quiero que veamos aquí cómo Pablo precisamente, a pesar de que no los conocía, cómo oraba por ellos, se demostraba su amor por ellos. ¿Por qué? Porque él ya había entendido que precisamente eran una gran familia, en este caso el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces, quise tocar este punto porque hay muchas veces de que quizás no sabemos cómo orar o qué orar más bien. Y en esta parte precisamente quiero tocar algunos puntos en los cuales es, sería bueno que nosotros oráramos por otros cristianos o por otras personas en base a esta oración que toca Pablo, ¿no? Y primero que nada, Pablo dice que da gracias por la fe que ellos tienen y por sus vidas que han cambiado en el versículo 9. Otra parte es de que nosotros podemos pedir a Dios que
como dice ahí, los ayude a conocer su voluntad. Es bueno que nosotros pidamos a Dios que otros hermanos o hasta incluso los de nuestra propia familia les ayude a conocer su voluntad. Lo menciona en el versículo 9. Otra cosa que es bueno pedir es que conceda él sabiduría y comprensión de lo espiritual. En el versículo 9 igual lo menciona. Después de ahí igual es bueno pedir que nos ayude o que los ayude a vivir para agradar y para honrarlo. Otra es de que les dé mayor conocimiento de Él mismo. Otra cosa es que les dé fortaleza para que tengan constancia y paciencia. Y otra es de que Dios les llene de alegría y un agradecimiento constante para Él. ¿Se dan cuenta cómo precisamente la oración de Pablo es para que crezca todo esto, pero para que le agraden a Dios, para que le agraden a Cristo Jesús? Entonces, concuerda, ¿no? Con lo que habíamos visto en las cartas pasadas de que precisamente un buen maestro o aquel que va a dar precisamente las buenas noticias, sí, la buena noticia de Cristo Jesús, es para que edifique a la iglesia. Entonces, hasta incluso desde aquí de sus oraciones, precisamente está pidiendo para que la iglesia en todo esto crezca para agradar a Dios. Crezca en paciencia, crezca en sabiduría de la palabra, crezca en conocimiento de Él. Todo es para que precisamente conozcan y agraden a Cristo Jesús. Entonces, así igual cuando nosotros luego muchas veces nos han tocado, yo creo que a nosotros mismos, por qué oramos o cómo oramos, igual esta parte podemos aplicarla, orar por nuestros hermanos de esta manera. Esto es lo que nos enseña igual Pablo, no solamente en esta carta, en otras cartas igual ustedes podrán ver de que dice que oran por ellos. Entonces, esta oración constante, pero me gustó esta parte porque precisamente nos da características específicas en las cuales él pedía y que eran para que crecieran, pero ¿para qué? Para agradar a Dios. Es padre esto que haya un deseo en otra persona por nosotros, igual de nosotros hacia otras personas, de que crezcan para agradar a Dios. Es lo máximo que nosotros podemos tener, ¿no? Poder agradar a nuestro Creador, a Dios, al que simplemente nos hace plenos, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a tocar el punto que viene, que es Cristo es nuestra roca. Y desde ahí vamos a estar tocando de 1:15 al 20, lo voy a leer, y ya después de ahí vamos a ir desglosando desde de versículo en versículo, ¿vale? ¿Tú? ¿No? Aquí tengo uno del 15 al 20, ¿vale? Dice, lo voy a leer la NTV. Dice, Cristo es la imagen visible de Dios. Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo visible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todas las cosas, sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero de todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Bien, bueno, primero que nada, recuerden de que existe esta ideología, esta presión de ideología en la iglesia de Colosas y precisamente lo que trata precisamente Pablo es reafirmar la grandeza de Cristo Jesús. Todo lo que hace, ¿por qué? Porque cuando conocemos la verdad, es mucho más fácil identificar lo que no es verdadero. Había una hermana en la iglesia que antes mencionaba, decía que cuando trabajaba en eso de lo del banco y les decía que ellos para identificar un billete falso no, no les enseñaban las características de un billete falso, sino les decían absolutamente todo lo que tenía que tener un billete original, un billete auténtico, porque así era como iban a poder identificar un billete precisamente que era falso. Entonces, de la misma manera, así Pablo está viniendo a decirle todas las características que tiene Cristo Jesús y que reafirman su deidad y que reafirman quién es Él, para que cualquier otra ideología que pueda venir a esta iglesia, ellos pueden identificarla y decir no, ¿vale? Rechazarla. Así que igual nosotros de esta manera, pues vamos a ver, desglosar cada uno de estos puntos porque prácticamente es nuestro pilar. Cristo Jesús
es nuestro pilar. Que Él resucitara, como en la última parte, dice que por medio de Él y su sangre en la cruz, puede que nosotros fuimos reconciliados. Entonces, esa práctica es el Evangelio y es lo que nosotros tenemos que tener firmes. Y es lo que tenemos que estar recordando día tras día, mes tras mes, año tras año. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo precisamente va a venir una ideología o una teología o lo que sea a nuestra mente, con la gente que nos rodeamos y que vaya en contra de esto. Y nosotros tenemos que estar firmes, ahora sí como dicen, firmes como un roble en esta parte, ¿vale? Entonces vamos a ir versículo a versículo de esta parte y ahí sí les voy a ir pidiendo su apoyo, por favor. ¿Por qué? Porque precisamente vamos a leer es el versículo más un versículo de respaldo que les voy a dar otros versículos, pero por ahí los que tengan, los que estén apuntando, por si los quieren tener, donde precisamente reafirma lo que Pablo está diciendo en esta parte de Colosenses. ¿Va? Entonces, primero en el 1:15 y de respaldo vamos a leer Juan 1:1. Entonces, pastor, si me puede apoyar con 1:15, después hasta Juan 1:1, por favor. Sí, leo entonces primero el del 15. Ujú. Eh, Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y el de Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ya está, el pastor ya se lo sabe, ya no lo tuve que buscar. Ok, bien, si nos damos cuenta precisamente ahí nos está afirmando primero que nada o está diciéndole a los colosenses que Él fue en el principio de todo. O sea, de que sí era Cristo era hombre, pero igual era Dios, y Él existió desde el principio de los tiempos. Entonces, nuestra fe está fundada en ese Cristo que es Dios, en ese Jesucristo que fue hombre, pero que igual existió en el principio de los tiempos. Y Pablo le está diciendo, no fue cualquier hombre, no, fue un hombre que igual era Dios y que estaba en el principio de la creación, ¿vale? Otros versículos, por si los quieren apuntar, es Juan 1:8, Juan 14:9, Segunda de Corintios 4:4, Hebreos 1:3 y Apocalipsis 3:14. Vuelvo a repetir porque mi mamá está apuntando y está lenta. Juan 1:18, Juan 14:9, Segunda de Corintios 4:4, Hebreos 1:3 y Apocalipsis 3:14. Todos estos versículos hablan acerca de que precisamente en el principio, pues en el principio ya estaba Jesús, Jesucristo, ¿vale? Desde el principio de los tiempos. Después de ahí vamos con el 1:16. Amor, ¿me puedes apoyar con 1:16? Y después Hebreos 1:2. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y Hebreos 1:2. Hebreos, voy, 1, 2. Ujú. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ok, bien. Entonces, igual ahí Pablo está diciéndole a los colosenses que todo fue creado por él y para él, ¿vale? Entonces, así, y hasta incluso ahí en Hebreo está diciendo que incluso él fue heredero, está siendo el heredero. Entonces, lo mismo, está diciendo, Jesucristo en el cual ustedes están creyendo, él fue creado todo, primero estaba desde el principio de los tiempos, después todo fue creado por él y para él, lo que igual nosotros mismos igual somos creados, ¿para qué? Para darle la gloria y la honra a él. Entonces, esa otra afirmación que ahí estamos viendo, ¿vale? Vamos 1:17 y Gaby, si me puedes apoyar, 1:17 y después de ahí el de respaldo, perdón, de respaldo de hace rato igual está en Juan 1:3. Después de ahí ahorita vamos en 1:17 si me puedes apoyar después con Juan 8:58 por favor. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Juan 8:58. Sí, por favor. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ok, bien, gracias. Bueno, de nuevo, es otro de las cuales decía que ya él ya existía.
pero en el de Juan, perdón, en el de Colosenses 1:17 dice que él precisamente tiene el control de toda la creación. Y es interesante, estaba yo buscando los datos, pero no los encontré. Pero por ahí han escuchado ustedes de que precisamente el universo, nuestro mundo, fue creado con tanta exactitud que si hubiera alguna variación de algún elemento físico como la gravedad o como la distancia de la Tierra hacia el Sol y todo eso, todo prácticamente no existiría. Entonces, todo esto aún Cristo tiene el control. No es casualidad, no es que simplemente sea por de chiripa o así, sino que prácticamente todo fue creado gracias a Cristo, con un objetivo, con una exactitud que hasta incluso como dice el versículo de la palabra, perdón, el versículo de la Biblia dice, los cielos cuentan tu grandeza. ¿Por qué? Porque igual, hasta incluso, bueno, mi esposa y a mí luego nos encanta ver como las flores y como igual el atardecer, el amanecer no, porque luego se nos pasa, pero pues todo eso prácticamente tú lo ves y simplemente se dice, es Dios. Muchos dicen, es un creador supremo. Sí, porque todavía no, el Espíritu Santo no les ha revelado que es Dios. Es por medio de Cristo de que fue creado todo con esa exactitud, ¿vale? Después vamos con el 1:18. Y David, ¿nos puedes hacer el favor? 1:18 y de respaldo, Hechos 4:2, por favor. Sí, me alcanza. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ujú. Y es Hechos 4:2. Sí, por favor. Bueno, esta es la nueva versión internacional que dice, estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Ok, gracias. Bueno, el Hechos 4:2 precisamente es donde tiene que ver con la parte de que él fue el primero que se levantó de los muertos, ¿vale? Es el respaldo que hay ahí. Pero igual, en Juan, igual nos está él diciendo, perdón, en Colosenses 1:18 nos está diciendo que él es la cabeza de la iglesia. Entonces, siendo la cabeza de la iglesia, igual nosotros debemos de alinearnos a su voluntad. No hay por qué ir en contra. Si está diciendo que Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia, imagínense una mano de nosotros que simplemente quiere hacer su voluntad o un pie, ¿no? O sea, simplemente quiere irse para otro lado y la cabeza le está ordenando, ¿sabes qué? Tienes que caminar derecho o tú tienes que agarrar el vaso para poder llevarlo a mi boca. Entonces, debemos ir de acuerdo a su voluntad. ¿Y cómo va a ser esto? Bueno, es fundamental y es la única manera que vamos a saber su voluntad es leyendo su palabra cuando oremos y teniendo una relación íntima con Él. Es la única manera en cual nosotros vamos a poder alinearnos a eso que Él quiere. Entonces, si Cristo es la cabeza y nosotros precisamente somos la iglesia, somos el cuerpo, debemos ir caminando todos, absolutamente todos, y tocando un punto que habíamos visto al principio de que es hay una nueva familia que es la iglesia. Es bueno igual cuando nosotros estamos caminando sobre una misma línea, siempre va a haber ese crecimiento. No hablando crecimiento de volumen, sino crecimiento en la voluntad reflejada en el en el cuerpo de la iglesia. Entonces, solamente esa unidad, solamente ese camino en su voluntad se va a ver reflejado cuando nosotros tenemos estos tres aspectos, leyendo su palabra, orando y teniendo comunión con Él. De ahí en fuera no va a ser posible de que nosotros podamos crecer. Ya sabemos, bueno, les está diciendo ahí a los Colosenses, Cristo es la cabeza. Entonces, si ustedes son el cuerpo, no pueden estar creyendo en otra cosa y haciendo otras cosas que no van de acuerdo a su voluntad, ¿vale? Así igual a nosotros. Vamos con 1:10. De respaldo de ese, el del 18, por si quieren apuntar, está Hechos 26:23. Efesios 1 del 22 al 23 y Apocalipsis 1:5.
Vuelvo a repetir, Hechos 26 23, Efesios 1 del 22 al 23 y Apocalipsis 1 5. Después de ahí vamos con el 1 19 de Colosenses. Suegra, si me puede apoyar. Y después de ahí, ahí mismo, en Colosenses 2 9, por favor. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Ujú. Y el 2:9, 2 9, por favor. porque, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ok, bien. Simplemente Cristo era completamente humano, pero igual completamente divino. ¿Por qué? Porque Cristo siempre fue Dios. Entonces Pablo estaba ahí simplemente afirmando la deidad de Cristo Jesús aún siendo humano, porque precisamente las otras corrientes que estaban viniendo era que Cristo, no, bueno, que Jesucristo no era Dios, simplemente era un profeta más, era un profeta que tenía mucha sabiduría, alguien que podía hacer milagros y ya, pero no era Dios. Entonces Pablo ahí les está afirmando de que precisamente Cristo Jesús era Dios. Y por último, vamos con 1:20 y el otro que todos lo conocemos, Juan 3:16, ¿vale? Suegro, ¿se me puede apoyar, porfa? Colosenses 1:20 y de respaldo Juan 3:16, por favor. Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como la luz que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mm. San Juan 3:16, Ajá. porque de tal manera Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Bien. Pues solamente por medio de Cristo Jesús es que nosotros podemos ser salvos, que nosotros podemos reconciliaros con Dios. No hay otro camino. No sé, si alguna vez vieron la película del Peregrino, pero había unos que se querían brincar la barda, ¿no? Entonces, prácticamente este es un camino que no se puede hacer. Bueno, más bien no hay forma de llegar a Dios, de ser salvos, de simplemente ser redimidos, más que por la sangre de Cristo Jesús. Y que nosotros lo creamos, que nosotros confesemos con nuestra boca que Cristo Jesús es nuestro Salvador, que Cristo Jesús es nuestro Dios. Entonces, todas estas cosas que Pablo les está diciendo acerca de Cristo es para que quede firme en ellos y que prácticamente no crean en otra cosa que venga diferente a esto. Que Cristo no era Dios, de que prácticamente Cristo, simplemente su muerte, hasta incluso pues es en vano porque no hubiera sido el perfecto, no hubiera sido el cordero inmolado que murió en la cruz. Entonces, todas esas ideas alternas o más ideas erróneas de quién era Cristo no tienen que existir cabida en nuestra mente y en nuestro corazón. Tengamos firme todo esto, de que Cristo Jesús era desde el principio de los tiempos, era Dios, tal vez sí era humano, pero también era Dios. De que solamente por medio de Él y de su sacrificio y que nosotros creamos en Él y en su resurrección, es de que nosotros podemos ser salvos, no hay otro, y de que igual todo, absolutamente todo fue creado por Él y para Él, ¿vale? Y bueno, por último, vamos, ya con esto vamos a terminar, del 21 al 23 de Colosenses del 21 al 23 por favor. Richie, ¿me puede hacer el favor de leer? Ah, no sé quién es Quetzal. Bueno, sí, Richie, por favor. Está bien, sí. 21 a 23, ¿verdad? Sí, porfa. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ok, gracias. Entonces, ve, dice que nosotros, bueno, en este caso ellos, pero igual nosotros somos partícipes de ese reconciliamiento. Pero sí dice, deben de seguir, deben de permanecer firmes en esto. Entonces, es una exhortación prácticamente de Pablo a que nosotros nos permanezcamos firmes en esto.
¿Por qué? Porque sabe del peligro de enseñanzas de falsa doctrina que prácticamente pueden desviarte de creer esto. Y en algún punto, pues te puede hacer flaquear en el creer quién es Cristo. Entonces, él por eso esa parte dice, deben de seguir creyendo en esta verdad y mantenerse firmes. Entonces, igual de la misma manera, si alguna vez prácticamente viene algún pensamiento que sea en contra de esto que acabamos de leer, debemos ir a la palabra y volver a leer esta parte de Colosenses donde prácticamente se muestra la grandeza de Cristo Jesús para que nosotros pues, permanezcamos firmes. Entonces, como conclusión, que la verdad de quién es Jesucristo traiga firmeza a nuestras vidas y de que no dudemos de quién es Él y que solo por Él somos salvos y que sigamos, así como dice Pablo en esta última parte, que sigamos creyendo en esta verdad y que a raíz de eso nos podamos mantener nosotros firmes. ¿Vale? Vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque podemos afirmar a través de tu palabra quién es tu Cristo Jesús y perdónanos si en algún punto dudamos de tu grandeza, dudamos de que tú eres Dios y de que no fuiste simplemente una persona más sabia en este mundo, una persona que hacía milagros, sino eras el Hijo de Dios, eres el Hijo de Dios y de que solamente por ti es de que somos salvos igual. Perdónanos si en algún punto pues pensamos de que nuestra buena manera de vivir o de que de simplemente las cosas que hacemos nos permiten ser salvos, no, Señor, que simplemente es por tu gracia, es por ti, de que no hay otro camino más que simplemente el creer en ti y declarar con nuestra boca de que tú eres nuestro Señor y Salvador. Y esta noche te queremos decir esto, que tú eres nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, de que creemos en ti, de que creemos de que tú eres el Hijo de Dios, de que creemos que tú moriste, pero que también resucitaste y que estás a la diestra del Padre. Que esta verdad que no sea movida de nuestra mente, de nuestro corazón, y que podamos incluso compartirla con los que nos rodean, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, nos íbamos a ir hasta el 2, pero estaba yo comentando a mi esposa que el hecho de tener esta verdad firme en nosotros nos va, nos enseña prácticamente quién es Cristo y nos va prácticamente igual a librar de muchas otras ideologías que quizás se puedan presentar ahorita o en otros tiempos futuros, ¿no? O incluso pues que igual nosotros podamos reafirmar quién es Cristo Jesús y aparte pues igual poderlo compartir, ¿vale? Entonces, el 2 queda pendiente para la siguiente semana, primero Dios, ¿vale? Bueno, no sé si tengan alguna petición de oración que quizás quieren que oremos. Adelante, Richie. Bueno, pero, ¿sí me escuchan? Sí. Que se me está trabando. Una pregunta, bueno, lo que tú hablas al principio del ascetismo, yo hace tiempo estaba oyendo una prédica, incluso se la mandé al pastor, que Ujú, hablaba del ascetismo en la iglesia, de la iglesia moderna, que hablaba como muchas cosas del ascetismo son más ideología griega de Platón, y que están ujú, ahorita llenando la iglesia cristiana moderna. Hablaba de personas que se vestían de cierta forma, que leían ciertos libros, que cantaban de cierta forma, lo hacían como para estar más halagado de, bueno, de Dios, pensar que con estos comportamientos iban a alcanzar más a Dios, que era la idea de Platón, de deshacerse de lo terrenal para alcanzar bueno, alcanzar el cielo no, mediante, ¿cómo se dice? Como mediante acciones. exacto. Hablaba mucho de esto. Y bueno, eso es lo que yo quería hacer una comparación de lo que es la prédica que yo escuché Sí, sí, de del hecho, ascetismo. ajá, de hecho, sí, prácticamente son esfuerzos, o hasta incluso muchos lo toman como disciplinas, que la disciplina no es mala, pero el problema es de que se cae en el error de que esas actividades, en este caso, como decías, que se vestían de una forma, esas actividades simplemente te van a acercar más a Dios. Sí, Hablando de querían cosas alcanzar. que tú haces, porque sí hay cosas que nos acercan a Dios, como leer su palabra, como meditar en ella, como orar y todo eso, pero en este caso se refería a acciones, por ejemplo, en el cómo vestir, el cómo hablar
Cómo cantar, cómo cómo cantar, leer, hasta qué no incluso, leer, y hasta ajá. incluso, o sea, dice, o sea, yo lo estoy haciendo bien, tú lo estás haciendo mal, hasta incluso está trayendo esa división a la iglesia, porque es prácticamente, de esta forma se hace, porque de esta forma le agrada más a Dios, ¿no? Que en este caso, pues son cosas que solamente es para dirigir la atención a uno. O sea, el ascetismo se trata prácticamente de eso. O sea, disciplina errónea que te va a estar ayudando, pero prácticamente a que tu ego se eleve. Si nos damos cuenta en esa parte al principio donde Pablo te decía, o sea, decía, yo le pido a Dios para que puedan ustedes incrementar en sabiduría de lo alto. Yo le pido a Dios que ustedes puedan estar alegres, pero siempre dirigiendo hacia Dios. En este caso, el ascetismo, lo único que te hace es que, yo estoy haciendo esto, disciplina ante cómo hablo, para que así le gusta más a Dios. Entonces, como tú dices de Platón, bueno, de Platón no lo había escuchado, Sí, pero Platón, sí, se bueno, puede como que filtrar muy rápido a las iglesias acerca de cómo es la forma correcta, más, ¿no? más de adorar filosofía a Dios. griega que cristiana, Ajá. ajá. Es que dice que el platonismo buscaba lo alto mediante hacer esfuerzos, ejercicios, Ujú. disciplinas en lo terrenal, como alcanzar el cielo con tus propias manos, o Ajá. sea, alcanzar todo mediante tu, o sea, como le Esfuerzo. hacían antes, esfuerzo que se daban de latigazos cada vez que cometían un pecado, o no comían, o rezaban todo el día, oraban todo el día, así Sí. mediante esas acciones. Era el platonismo, era lo que decía que el pecado no era ¿cómo se llama? Lo que consideran los cristianos pecados, sino pecado de Platón, que el platonismo era ¿cómo se dice? Todo lo que tiene que ver con lo terrenal, el cuerpo, la tierra, las actividades, lo que te alejan del cielo, digamos. O sea, tenías Ujú. que liberarte de todo eso para irte acercando al cielo. Sí, que la materia, Y, lo natural, no, lo material era malo, ¿no? De hecho, esto incluso ajá, era una ideología que estaba yo leyendo que precisamente era lo que se veía ahí en Colosas, de que la materia era malo. Por eso es que decían que Jesús no pudo haber sido Dios mismo porque pues era de materia, era de materia de carne, ajá, decían de ellos, que carne. no Y podía no, o sea, ser, ajá. realmente Jesús era Dios, ¿no? Entonces era lo Sí, que Pablo vino a meter, bueno, a afirmar ahí. Ok, bien. sí, bueno, yo creo que ¿Algún comentario más o quieren, o al igual alguna petición de oración? Igual no olvidemos seguir orando por el hermano Manuel, que igual viene a tratarse de eso, que somos una nueva familia, ¿vale? Pero no, todo perfecto. Ok, bueno, pues nos vemos primeramente Dios el domingo primeramente Dios, ¿vale? Chao, bye, que descansen. Que descansen. Dios los bendiga. Bye. No, espérate, Igualmente, espérate. pastor, igualmente que Dios les bendiga. Que Hola. se Mande. Ah, es que mi papá les estaba hablando que les quería pedir oración por mi abuelito. Ah, Ah, ok, sí, pues vamos a orar, ¿vale? Antes de Y que No nos, solamente por él, sino ya lo hice. Ay, por mi tía Leti, por tu tía por Leti. salud. ok. Igual es hermana de mi suegro, ¿no? Ok, bien, vamos a orar. Señor, en esta noche te pedimos en especial por el abuelito de mi esposa, de que pues a raíz de la caída que tuvo, Señor, van a tener que intervenirlo. Lo ponemos en tus manos, pero ante todo, Señor, creemos de que tú eres un Dios misericordioso y mucho más allá de que puedas estar atento, Señor, a su operación. Sabemos de que estás atento a su corazón, atento a su alma, Dios, y te pedimos de que Él pueda conocer de ti, de que su corazón pueda ser un corazón blando, un corazón estremecido, Señor, en el cual pueda ver tu grandeza, mi Dios, que de algún modo pueda llegar tu palabra a él. Igual te pedimos porque tú unjas igual a mi suegro para que pueda dar una palabra de vida, una palabra sabia, Señor, a su papá y que pueda traer ese evangelio a la vida de su papá, Señor. Así también te pedimos por su hermana, porque igual tú tomes el control de su vida, Señor. No sabemos si es por salud o si es alguna situación moral, Señor. Te pedimos de que tú tengas el control de todo, Dios. Te damos la gloria y la honra a ti y creemos de que tú tienes ese control y sabemos de que tú eres el que va a ser exaltado, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Bien. Ahora sí, nos vemos. Chao. Bye. Bye, que descansen. Igual.